Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en temas complejos para sacar lo más importante. Hoy vamos a hablar de la vigilancia en la Unión Europea. Y para ello nos basaremos en el podcast La Sombra Digital, un podcast que lanza una pregunta bastante inquietante. ¿Se ha convertido la UE, que siempre se ha presentado como defensora de la democracia y los derechos humanos, en una especie de jaula digital construida sobre el miedo, la vigilancia y la represión? Es una pregunta que da que pensar, desde luego. Y lo que me parece más interesante de este podcast es cómo conecta los acontecimientos históricos con la evolución de estas tecnologías de vigilancia. No se limita a darnos una foto del presente, sino que nos ayuda a entender cómo hemos llegado a este punto. Empecemos por el principio. La Sombra Digital destaca el impacto de los atentados del 11S, ¿no?, como un punto de inflexión. Sin duda. Después del 11S, el miedo se convirtió en una herramienta política muy poderosa. La amenaza del terrorismo justificó la implementación de medidas de seguridad extraordinarias, y muchas de estas medidas, acabaron limitando libertades civiles en nombre de la protección. Y la Sombra Digital argumenta que este fue el caldo de cultivo perfecto para que se extendiera la vigilancia. Y en este contexto, el podcast menciona la aprobación de la Directiva de Conservación de Datos en 2006 como un momento clave. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta directiva y por qué es tan relevante? Claro. Esta directiva obligaba a las empresas de telecomunicaciones a guardar los datos de sus usuarios durante un periodo de hasta 2 años. Y aunque se presentó como una medida para prevenir el terrorismo, la realidad es que abrió la puerta a una vigilancia masiva. Lo que preocupa es que, como señala el podcast, esta directiva no se centraba en proteger a los ciudadanos, sino más bien en tenerlos controlados. Es decir, que se utilizó el discurso de la seguridad para justificar la limitación de libertades. Exactamente. La Sombra Digital nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad a cambio de seguridad. Y más aún teniendo en cuenta que la tecnología de vigilancia ha avanzado muchísimo desde 2006. Ya no se trata solo de recopilar datos, ¿no? ¿Cómo dirías que ha evolucionado la vigilancia en los últimos años? Pues la Sombra Digital describe cómo la vigilancia ha pasado de ser reactiva a ser predictiva. Ahora, los algoritmos analizan nuestros datos, nuestros movimientos, nuestras interacciones digitales para identificar patrones y predecir comportamientos. Ya no se trata solo de registrar lo que hemos hecho, sino de intentar anticipar lo que vamos a hacer. Eso plantea serias dudas sobre la libertad individual. Si nuestros actos pueden ser predichos y controlados a través de la tecnología, ¿qué margen queda para la autonomía? Esa es la pregunta que nos lanza el podcast. Y para profundizar en esta cuestión, analiza las herramientas que se utilizan para llevar a cabo esta vigilancia masiva. Hablemos de esas herramientas. ¿Quiénes son los principales actores en este entramado de vigilancia? La Sombra Digital señala a las grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, Amazon. Estas empresas acumulan una cantidad enorme de datos sobre nosotros, no solo a través de nuestras búsquedas, sino también a través de seguimiento de nuestra actividad en redes sociales, nuestras compras online e incluso nuestras conversaciones. Es un poco inquietante pensar que estas empresas podrían estar recopilando información sobre nosotros incluso antes de que la expresemos verbalmente. Sin duda. Y a pesar de que existe el Reglamento General de Protección de Datos, el famoso RGPD, la realidad es que la recopilación de datos sigue siendo masiva. El podcast incluso plantea la posibilidad de que el RGPD, que se presenta como un escudo para proteger nuestra privacidad, sea en realidad una cortina de humo que oculta la verdadera magnitud de la vigilancia. Y el podcast menciona ejemplos concretos que ilustran esta realidad, ¿no?, como el uso del reconocimiento facial en aeropuertos, estaciones de tren, supermercados, incluso en conciertos. Exacto. Esta tecnología, que se justifica con argumentos de seguridad, está normalizando la vigilancia biométrica en los espacios públicos. Y esto genera muchas dudas sobre la protección de nuestra privacidad y la posibilidad de movernos libremente sin ser constantemente monitorizados. ¿Y con qué fin se está recopilando toda esta información? Y sobre todo, ¿quién tiene acceso a ella? La Sombra Digital no se limita a plantear estas preguntas, sino que también analiza casos concretos que revelan la fragilidad de nuestra privacidad en este contexto de vigilancia masiva. Y uno de los ejemplos más impactantes es el caso del software espía Pegasus. Pegasus, ese software que en teoría se utiliza para combatir el terrorismo, ¿no? Sí, pero la Sombra Digital revela que Pegasus se ha utilizado para espiar a periodistas, activistas e incluso a líderes políticos. Esto demuestra que si ni siquiera las personas con poder están a salvo de la vigilancia, la situación para el ciudadano común es aún más vulnerable. Sí, nuestros propios gobiernos utilizan estas herramientas para espiar a sus oponentes. ¿Qué nos impide pensar que no harán lo mismo con el resto de la población? Esa es precisamente la reflexión que la Sombra Digital nos invita a hacer. Al no cuestionar las medidas de vigilancia, al no exigir mayor transparencia y control sobre el uso de nuestros datos,
Estamos permitiendo que los gobiernos crucen límites que antes parecían impensables. Y esto nos lleva a otro punto crucial que plantea la sombra digital, el aumento del gasto militar en la UE. Sí, el podcast señala que el gasto militar en la Unión Europea ha alcanzado niveles históricos, superando los 200.000 millones de euros anuales. Y ante esta cifra, la sombra digital nos interpela. ¿Contra quién nos estamos preparando para luchar? Si analizamos el contexto actual, la respuesta no parece tan obvia. ¿A qué te refieres? A que, si bien existen amenazas externas, la sombra digital sugiere que este aumento del gasto militar podría ser un indicio de que los gobiernos temen a su propia población. ¿En qué se basa la sombra digital para afirmar esto? El podcast nos presenta ejemplos de represión de protestas en Francia, Alemania y España. La respuesta de las autoridades ante las protestas sociales ha sido, en muchos casos, desproporcionada y violenta. Y esto, sumado al aumento del gasto militar, plantea serias dudas sobre el uso que se le dará al futuro ejército europeo. Se utilizará para defendernos de amenazas externas o para controlar a la propia población. La sombra digital parece inclinarse por la segunda opción. Efectivamente. Y este panorama se vuelve aún más inquietante si tenemos en cuenta la creciente presión a la que está sometida la población europea. ¿A qué te refieres? La sombra digital habla de una crisis económica que está golpeando duramente a la clase media. Impuestos abusivos, inflación descontrolada, un coste de vida cada vez más alto. Y por si fuera poco, la sombra digital también menciona la crisis migratoria como un factor que está generando tensión social y descontento. Así es. Y si a esta mezcla explosiva le sumamos el control y la vigilancia que ya hemos analizado, el panorama no parece muy alentador. La sombra digital advierte que a lo largo de la historia, la opresión ha conducido a la rebelión. Y ya estamos viendo señales de esto en Europa, ¿no? Con protestas masivas en Francia, Alemania, los Países Bajos. ¿Hasta cuándo soportará la gente esta presión? Esa es la gran incógnita. La sombra digital recuerda que cuando un sistema se vuelve insostenible, la historia nos dice que colapsa. La cuestión es, ¿quién tomará el control cuando esto suceda? Esa es la gran pregunta que plantea la sombra digital. Y bueno, volviendo al punto de partida, todo esto nos lleva a cuestionar la imagen que proyecta la Unión Europea, ¿no? Esa imagen de defensora de la democracia, de los derechos humanos. Exacto. La sombra digital nos invita a mirar más allá de esa fachada y a preguntarnos si la realidad se corresponde con esa imagen idílica que se nos vende. Claro, si tenemos en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, la vigilancia masiva, el control de la información, la represión de las protestas. Todos estos elementos apuntan hacia un sistema que parece más interesado en controlar a la población que en proteger sus libertades. Y esa es la gran paradoja, ¿no? Se nos dice que estas medidas son para nuestra seguridad, para protegernos del terrorismo, de la delincuencia. Pero lo que se está creando es un clima de miedo e inseguridad que paradójicamente justifica la implementación de más medidas de control. Un círculo vicioso. Cuanto más miedo hay, más control se necesita. Y cuanto más control hay, más miedo se siente. Exacto. Y en este contexto, la tecnología juega un papel fundamental. La sombra digital nos muestra cómo las herramientas de vigilancia se han vuelto cada vez más sofisticadas, más invasivas, más difíciles de detectar. El podcast habla de un entramado digital que nos envuelve, que registra cada uno de nuestros movimientos, cada una de nuestras interacciones. ¿Hasta dónde llega esta vigilancia? Lo preocupante es que ya no se limita al ámbito público. Nuestros dispositivos móviles, las redes sociales, las aplicaciones que utilizamos a diario. Todo esto se ha convertido en una fuente inagotable de información sobre nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestras preferencias, nuestros miedos, nuestras aspiraciones. Información que puede ser utilizada para manipularnos, para controlarnos, para predecir nuestros comportamientos e incluso para influir en nuestras decisiones. Exactamente. Y aquí es donde la sombra digital plantea una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad, a nuestra libertad individual en nombre de la seguridad? Es una pregunta que nos interpela a todos, como ciudadanos, como miembros de una sociedad que se enfrenta a desafíos sin precedentes. Y la respuesta no es fácil. No se trata de demonizar la tecnología ni de caer en la paranoia. Se trata de ser conscientes de los riesgos, de exigir transparencia y control sobre el uso de nuestros datos, de defender nuestras libertades civiles, de no permitir que el miedo nos paralice y nos haga renunciar a los derechos que tanto nos ha costado conquistar. La sombra digital nos plantea un escenario complejo, un futuro incierto, en el que la línea que separa la seguridad de la opresión se vuelve cada vez más difusa. Y nos invita a reflexionar sobre el papel que queremos jugar en esta historia. ¿Seremos meros espectadores pasivos, sometidos a un sistema de control que nos vigila y nos manipula? ¿O seremos ciudadanos activos, críticos, que luchamos por preservar nuestras libertades y construir un futuro más justo y equitativo? Esa es la decisión que cada uno de nosotros debe tomar.
Y creo que esa es la principal enseñanza que nos deja la sombra digital. Una llamada a la acción, una invitación a despertar y a tomar conciencia de lo que está en juego. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de convertirnos en prisioneros de una jaula digital de la que será muy difícil escapar. Pero la sombra digital no se limita a describir el problema, también nos habla de la resistencia. Resistencia. Hay quien se opone a este sistema de control. Por supuesto. A pesar del panorama desalentador que hemos descrito, hay personas, colectivos, organizaciones que están luchando contra este sistema de control. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de esta resistencia? Claro. La sombra digital habla de grupos de activistas que trabajan para denunciar la vigilancia masiva, para proteger la privacidad de los ciudadanos, para exigir transparencia a los gobiernos. También menciona periodistas que investigan y sacan a la luz casos de corrupción, de abuso de poder, de violación de los derechos humanos, y destaca el papel de la sociedad civil que se organiza y se moviliza para defender sus libertades, para exigir un futuro más justo y democrático. Es alentador saber que no estamos solos en esta lucha. Exactamente. La sombra digital nos recuerda que hay personas que comparten nuestras preocupaciones, que están dispuestas a alzar la voz y a plantar cara a este sistema que pretende controlarnos. Y nos invita a unirnos a esta resistencia, a formar parte de este movimiento que busca construir un futuro diferente. Un futuro en el que la tecnología esté al servicio de la humanidad y no al revés. Así es, un futuro en el que la seguridad no se construya a costa de la libertad, sino que sea compatible con la democracia y los derechos humanos. Ese es el mensaje de esperanza que nos deja la sombra digital. Un mensaje que nos recuerda que el futuro no está escrito, que podemos cambiarlo si nos unimos y luchamos por ello. Y creo que esa es la principal lección que debemos extraer de este podcast. La vigilancia, el control, la represión son realidades que amenazan nuestras libertades, pero no son invencibles. Si somos conscientes del peligro, si nos organizamos y actuamos, podemos construir un futuro diferente. Un futuro en el que la libertad y la dignidad humana prevalezcan. Sí, si somos conscientes del peligro y nos organizamos y actuamos, podemos construir un futuro diferente. Un futuro en el que la libertad y la dignidad humana prevalezcan. Una reflexión muy poderosa para terminar. Los invitamos a seguir explorando este tema, a profundizar en los argumentos de la sombra digital, a buscar más información, a cuestionar, a debatir. Porque solo a través del conocimiento y la acción colectiva podremos construir un futuro mejor. Hasta la próxima en The Deep Dive.